En la boda de mi hijo, él llamó a sus suegros nuestros verdaderos papás y me sentó con desconocidos. Señoras y señores, dijo por el micrófono, quiero que conozcan a nuestros verdaderos padres, el señor y la señora Harrison. La voz de mi hijo retumbó en el salón, y los 300 invitados aplaudieron con fuerza. Yo me quedé congelada en la mesa 27, agarrada de una silla plegable cerca de la entrada del servicio. Cada palabra me cayó como un balde de agua helada. Ethan señaló a sus suegros con el orgullo que alguna vez imaginé que tendría por mí. Soy Eleanor Whitmore, tengo 67 años, y en ese momento, mi propio hijo me borró de su vida frente a todos los que importaban. El vestido azul marino que me compré especialmente para esta ocasión, la boda de mi único hijo, de repente se sentía como un disfraz. Como si yo fuera un personaje que sacaron de la obra a último minuto. Que ellos me han mostrado lo que es el verdadero apoyo de una familia, continuó Ethan, abrazando a Victoria de la cintura. Los Harrison sonreían desde la mesa principal, disfrutando de la atención como si ellos hubieran hecho los sacrificios de 30 años. Pero no fue así. Fui yo. Una mujer sentada en mi mesa, la 27, allá por los baños, se inclinó y me preguntó. ¿Usted es pariente del novio? ¿Una tía lejana? No pude responder. Sentí la garganta cerrada, sin poder decir nada. 30 años de ser madre soltera, de trabajar en 2 empleos, de vender mi anillo de bodas para pagar su último semestre de medicina, y ahora una desconocida piensa que soy apenas una tía lejana, sin importancia. Lo que Ethan no sabía, ni nadie en esa sala, es que el testamento de su papá tiene una cláusula que puede cambiarlo todo. Richard fue muchas cosas. Brillante, calculador, protector. Pero, sobre todo, fue un hombre que creía en las consecuencias. Pero mejor empiezo desde el principio. Hoy estoy sentada en mi casa vacía, con los álbumes de fotos regados sobre la mesa de centro, y me cuesta creer que el niño en esas fotos sea el mismo hombre que me negó frente a todos. Richard murió cuando Ethan tenía 20 años. Cáncer de páncreas, rápido y cruel. Mi esposo era abogado especializado en herencias. Muy detallista, obsesionado con proteger el futuro de nuestra familia. Eleanor, me dijo en sus últimas semanas, acostado en la cama del hospital, con la voz apenas audible, prométeme que lo recordarás, el dinero solo debe ir a quien lo merece. Pensé que deliraba por los medicamentos. Pero ahora entiendo que estaba más claro que nunca. Después de su muerte, me tocó ser madre y padre para Ethan. Mis días empezaban a las 5 de la mañana, dando clases de piano a niños del barrio antes de irme a trabajar como secretaria a la primaria del pueblo. En las noches, más clases de piano, a veces hasta las 9. Cada peso era para los sueños de Ethan, cursos para el SAT, material para estudiar el MCAT, solicitudes para escuelas de medicina. La noche antes de sus entrevistas para la universidad, me senté en la cocina viendo las cuentas. Nos faltaban $3,000 para pagar el último semestre. Y ahí estaba la solución, mi anillo de bodas. La última cosa de Richard que usaba cada día. Mamá, no lo hagas, me dijo Ethan al verme viéndolo. ¿Y tu padre querría esto?, le respondí, quitándomelo por última vez. Él querría que fueras el doctor que estás destinado a ser. Ethan me abrazó con lágrimas en los ojos. Voy a cuidar de ti, mamá, igual que tú has cuidado de mí. Te lo prometo, esa promesa que me hizo, ahora se sentía como algo de hace siglos. La señora Patterson, mi vecina de al lado durante más de 20 años, todavía me recordaba esos tiempos. Apenas la semana pasada vino a dejarme su famoso pan de plátano y me dijo: Eleanor, criaste a un hijo maravilloso. No muchas madres harían los sacrificios que tú hiciste. Si tan solo pudiera verlo ahora. La ironía era que Richard no solo nos dejó recuerdos. A su manera tan organizada, dejó lo que él llamaba seguro para el futuro. Pero fue muy misterioso al respecto. Y en mi duelo, me concentré solo en sobrevivir, no en revisar papeles legales. En el closet de nuestra recámara había un archivero lleno de carpetas que casi no había tocado en 15 años. Todo cambió cuando Ethan conoció a Victoria. Victoria Harrison llegó a nuestras vidas como un huracán vestido de ropa de diseñador. Hija de un magnate inmobiliario,
Se movía con esa seguridad arrogante de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por pagar la renta. La conocí en una cena que Isen organizó en un restaurante con un nombre que ni podía pronunciar. Señora Whitmore, dijo ella, dándome un beso al aire junto a la mejilla, Isen me ha contado tanto sobre usted. Sus ojos repasaron mi vestido de tienda departamental con una mirada apenas disimulada de desprecio. Qué curioso que todavía viva en la misma casa. Hay tanta historia ahí, ¿no? Los cambios en Isen empezaron poco a poco. Las cenas semanales se volvieron mensuales. Las llamadas pasaron de durar media hora a 5 minutos. ¿Qué es que estoy muy ocupado con la residencia, mamá?, me decía. Pero siempre escuchaba la voz de Victoria al fondo, como si lo estuviera jalando hacia algo más importante. Luego llegó el Día de Acción de Gracias. Durante 25 años, habíamos seguido la misma tradición: pavo al mediodía, ver el desfile por la tele, y después ver álbumes de fotos. Ese año, Isen llamó en la mañana. Los Harrison van a hacer algo grande en su club campestre. Victoria de verdad quiere que vaya. ¿Lo entiendes, verdad? Ese día cené pavo sola. La silla vacía frente a mí fue como una advertencia de lo que venía. Los Harrison se encargaban de que todos supieran que tenían dinero. Donald Harrison construyó un imperio de departamentos de lujo, cada vez más grandes. Patricia Harrison coleccionaba cargos en fundaciones como si fueran accesorios, siempre saliendo en fotos de galas con vestidos que valían más que mi coche. Isen merece a alguien que esté a su nivel de ambición, dijo Victoria una vez, en una reunión familiar, mientras su madre asentía con una sonrisa de aprobación. Los Harrison siempre han creído en subir el nivel, dijo Patricia. ¿Y cuál era el nivel que, según ellos, yo no alcancé? ¿El de matarte trabajando para que tu hijo tenga un futuro? ¿El de pasar años sin comprarte ropa nueva para poder pagarle sus libros? Mamá, tienes que entender, me dijo Isen una noche después de una cena tensa. La familia de Victoria opera en otro nivel. Cuando sus papás nos ofrecieron un penthouse como regalo de bodas, o sea, eso te cambia la vida. ¿Y yo qué te he dado?, le pregunté bajito. Él se quedó callado un momento. Le noté en la cara que no sabía qué decir. Y no se trata de comparar, mamá. Pero claro que sí se trataba de comparar. Todo con los Harrison era competencia. Y según ellos, yo perdía en todo. La invitación a la boda fue como un aviso formal de que me habían degradado. Mi nombre estaba impreso en letras chiquitas hasta abajo, como si lo hubieran puesto solo por obligación. El anuncio principal era sobre la unión de los Harrison Whitmore. Hasta el apellido parecía una conquista, como si su nombre se estuviera tragando el nuestro. Esa noche, en mi recámara, abrí el archivero viejo de Richard. Pasé los dedos por las carpetas que él había etiquetado con tanto cuidado: planificación del patrimonio, seguros de vida, fideicomisos. Algo en mi pecho se apretó. Richard siempre me decía que lo había dejado todo preparado. Tal vez ya era hora de descubrir qué quiso decir con eso. El día de la boda llegó con todo el show que el dinero puede pagar. El Hotel Plaza parecía un set de película, con orquídeas traídas desde Tailandia y un cuarteto de cuerdas tocando en el lobby. Yo llegué manejando mi Honda del 2013, que se veía muy fuera de lugar entre los coches de lujo esperando servicio de valet. ¿En nombre?, me preguntó el encargado del estacionamiento, revisando su lista. Eleanor Whitmore, madre del novio. Revisó la lista 2 veces. No veo ningún estacionamiento reservado para usted. Va a tener que dejar su auto en el estacionamiento público, a 2 cuadras de aquí. Cuando regresé caminando con mis zapatos cómodos de tacón bajo, la ceremonia ya casi empezaba. Un acomodador que ni conocía me llevó por entre filas de invitados elegantemente vestidos. No me sentó en la primera fila, donde se supone que van las mamás, sino 3 filas atrás, justo en el pasillo por donde todo mundo pasaría empujando durante la ceremonia. Todo fue como un borrón: Victoria brillando, Isen sonriendo nervioso, y luego, el momento de los padres. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó el oficiante. La voz de Donald Harrison retumbó con seguridad. Yo. Cuando hicieron la misma pregunta por el novio, silencio.
Ethan decidió que esa tradición no valía la pena seguirla. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, en la recepción. Mesa 27, decía la tarjeta con letras elegantes. Seguí los números, pasé la pista de baile, pasé la banda, pasé hasta el bar, y llegué a una mesa redonda escondida junto a la entrada de servicio y los baños. 8 desconocidos me miraron al acercarme. Claramente era la mesa de los sobrantes, los compromisos lejanos y acompañantes que no encajaban en ningún lado. ¿Usted viene del lado de los Harrison? Me preguntó amablemente una mujer con collar de perlas. Soy la mamá de Ethan, alcancé a decir. El silencio que siguió me dijo todo. Yo había sido completamente borrada de esta historia. Y luego empezaron los discursos. El padrino contó anécdotas de la escuela de medicina. La dama de honor habló de lo perfecto que era el gusto de Victoria. Donald Harrison habló de que por fin tenía el hijo que siempre quiso. Patricia Harrison, entre lágrimas, dijo que ganaban la nuera perfecta. Y entonces Ethan tomó el micrófono. Antes de hablar de mi hermosa esposa, dijo, quiero agradecer a las personas que hicieron este día posible. Las personas que me mostraron lo que es el verdadero éxito, lo que es una familia de verdad. Se volteó hacia la mesa de los Harrison. Mamá y papá, los Harrison, ustedes me han dado más de lo que podré devolverles jamás. Me enseñaron una vida que nunca creí posible. Mis manos temblaban sobre mis piernas. Seguramente, ahora se voltearía hacia mí. 30 años debían significar algo, ¿no? Señoras y señores, quiero que conozcan a nuestros verdaderos padres, el señor y la señora Harrison. Los aplausos fueron ensordecedores. Los Harrison se levantaron, saludando como si fueran realeza. Victoria besó a sus papás. Ethan le dio la mano a Donald como si fuera su padre de toda la vida. Y yo seguía sentada en la mesa 27. Invisible. Ellos me han mostrado lo que es el verdadero apoyo familiar, siguió diciendo Ethan. Las conexiones, las oportunidades, la visión de lo que puede ser la vida. Victoria y yo somos muy afortunados de tenerlos guiándonos en esta nueva etapa. Un mesero dejó discretamente un pañuelo junto a mi vaso de agua. No me había dado cuenta de que estaba llorando. La mujer a mi lado, con un gafete que decía prima del colega de la novia, me dio una palmadita torpe en la mano. Estas bodas tan grandes siempre son muy emocionales, me dijo. No tenía ni idea. El resto de la recepción pasó como en neblina. Durante el baile madre-hijo, Ethan eligió una versión cortita de 30 segundos de una canción para mamá, y luego pasó 5 minutos bailando con Patricia Harrison al ritmo de Wind Beneath My Wings. El fotógrafo tomó cada momento con los Harrison. Cuando le pedí a Ethan una foto conmigo, miró su reloj. Mamá, vamos atrasados. Tal vez al final. Pero ese final nunca llegó. O más bien, yo ya no me quedé para verlo. Cuando empezó el corte del pastel, tomé mi bolsa y mi chal en silencio. Nadie se dio cuenta de que me fui. ¿Por qué lo harían? Si ya me habían borrado desde antes. Mientras caminaba hacia mi coche en ese estacionamiento carísimo, mi celular vibró. Era una notificación. Thompson and Associates. La firma de abogados de Richard. ¿Por qué me están llamando un sábado en la noche? Pensé. La segunda humillación llegó más rápido de lo que esperaba. La boda fue el sábado. Para el martes, Ethan me llamó lleno de emoción. Mamá, vas a ser abuela. Su voz sonaba tan feliz, algo que no le notaba desde antes de Victoria. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Un nieto. Tal vez podría volver a sentirme importante. Vai, Ethan, qué maravilla. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene? 4 meses. Queríamos esperar a que todo estuviera bien para contarlo. Y ya tenemos nombres. Si es niño, Harrison Donald. Si es niña, Patricia Rose. Harrison, Patricia. Ni Eleanor, ni Richard. Ni en los nombres existíamos ya. Qué bonito, alcancé a decir. ¿Cuándo puedo ir a ver el cuarto del bebé? Yo podría ayudar. Ah, Pat.
Mamá Harrison está encargándose de todo eso. Tiene un gusto increíble y contactos con los mejores diseñadores. Ya sabes cómo son estas cosas. No. No sabía. Cuando Isen nació, su cuarto era una esquina de mi recámara, con una cuna usada que yo misma pinté de blanco. Pero quiero cuidar al bebé, cuando necesiten descansar, yo vivo a solo 40 minutos. Sobre eso, dijo Isen con ese tono que usaba cuando iba a repetir algo que claramente había practicado con Victoria. Los Harrison nos van a comprar una casa en su colonia. Tiene sentido, ¿no? Estar cerca del apoyo familiar. ¿Apoyo familiar? Otra vez esas palabras. Isen, yo también soy tu familia. El silencio se alargó. Claro que sí, mamá. Pero es diferente. Los Harrison entienden nuestro estilo de vida, las exigencias de mi trabajo, el trabajo social de Victoria. Ellos pueden darnos el tipo de ayuda que vamos a necesitar. ¿Y yo no? Quise preguntarle. Pero no dije nada. Mamá, por favor no hagas esto difícil. Este es un momento feliz. ¿Feliz para quién? Quise preguntar. Pero lo único que dije fue. Claro. Estoy feliz por ustedes. Colgué, y me quedé sentada en la cocina. La misma cocina donde le enseñé a leer, donde celebrábamos sus logros con helado barato, donde le dije que su papá había muerto. Y ahí, sentada, sentí todo el peso de ya no importar. Al día siguiente, sonó el teléfono otra vez. Era Victoria. Su voz fingía preocupación. Eleanor, necesitamos hablar sobre límites. ¿Límites? Sí. Con el bebé en camino, queremos que todos entiendan bien su papel. Los Harrison serán los abuelos principales. Ellos tienen los recursos, las conexiones, el ambiente correcto. No queremos que haya malentendidos. ¿Malentendidos de qué? ¿De que yo soy la mamá de Isen? Fuiste su figura principal, me corrigió, con una calma que dolía más que si me hubiera gritado. Pero él ya creció. Todos tenemos que aceptar cuando cambian las etapas. Le colgué. Fue un gesto chiquito y tal vez inmaduro, pero era todo lo que tenía. Esa noche, me encontré en el estudio viejo de Richard, que ahora era mi cuarto de manualidades. Pero no estaba ahí para hacer álbumes de recortes. Abrí el archivero que había evitado durante 15 años. Una por una, revisé las carpetas con los documentos que Richard había organizado con tanto cuidado, pólizas de seguro, cuentas de inversión, muchas de las cuales ya se habían usado para pagar los estudios de Isen. Y entonces encontré una carpeta marcada, Fideicomiso Familiar Whitmore. Eran papeles que nunca me había detenido a leer bien. Me temblaban las manos mientras pasaba las hojas. Richard, como siempre, había sido muy detallista, pero había una frase que no dejaba de brincar en cada hoja, cláusula de carácter moral. ¿Qué había previsto mi esposo brillante y precavido que yo no? Antes de que pudiera revisar más, sonó mi celular. Era Isen otra vez. Mamá, necesito un favor. Mañana vamos a tener una reunión familiar para planear cosas del bebé. Los Harrison quieren hablar del fideicomiso que están preparando, y necesitamos que firmes unos papeles. ¿Qué clase de papeles? En nada serio, puras formalidades. Cosas como horarios de visitas, contactos de emergencia, ya sabes. ¿Puedes venir a la casa a las 3? La casa. No nuestra casa. La casa. Ahí estaré, le dije, agarrando con fuerza la carpeta de Richard. Algo dentro de mí me decía que iba a necesitar toda la artillería posible. La reunión era una emboscada disfrazada de té por la tarde. Llegué a la nueva casa de Isen y Victoria, una mansión estilo colonial en el fraccionamiento cerrado de los Harrison, y no solo estaban los familiares más cercanos, también había un señor en traje que, a leguas, era abogado. Patricia Harrison me recibió con su sonrisa ensayada. Qué bueno que pudiste venir, Eleanor. La sala parecía de revista, todo en tonos beige y crema, como si ahí no viviera nadie. Me senté en la orilla de una silla que seguramente valía más que mi coche. La carpeta de Richard, bien guardada en mi bolsa,
Era como un arma secreta que aún no sabía cómo usar. Vamos directo al grano, dijo Donald Harrison, como si fuera el jefe de todo. Como sabes, Patricia y yo estamos creando un fideicomiso muy generoso para nuestro nieto. Harvard, Yale, lo que quiere estudiar, va a estar cubierto. Qué generoso, murmuré, aunque ya sentía un frío raro en el estómago. El abogado, el señor Brennan, deslizó un bonche de papeles sobre la mesa de centro. Solo necesitamos su firma en unos documentos. Cosas de rutina. Tomé la primera hoja. El lenguaje legal era complicado, pero ciertas frases saltaban como alarmas. Renuncia a derechos de abuela. Visitas limitadas a lo acordado. Reconocimiento de abuelos custodios principales. ¿Qué esto dice que necesito permiso para ver a mi propio nieto? Dije despacio. Victoria se inclinó hacia mí, sonriendo como cuchilló. Es por la consistencia, Eleanor. Los niños necesitan estructura y rutina. No podemos permitir que la gente venga cuando quiera. ¿Gente? La miré, y luego vi a Isen. ¿Ahora soy gente? Isen se removió incómodo. No me miró a los ojos. Mamá, no es así. Es solo que, con nuestras agendas, y con todo lo que hacen los Harrison, necesitamos reglas claras. Otra vez esa palabra, límites. Como si 30 años de amor incondicional se pudieran encerrar en una cerca. ¿Y si no firmo? Pregunté. La cara de Donald se endureció. Entonces estás demostrando que no sabes trabajar en equipo. Que prefieres causar problemas antes que apoyar lo mejor para esta familia. ¿Esta familia? Me levanté, con las piernas más firmes de lo que esperaba. Yo he sido la familia de Isen desde antes de que respirara por primera vez. He estado en cada fiebre, cada pesadilla, cada triunfo. No necesito un papel para definir lo que soy para mi hijo, o para su hijo. Mamá, dijo Isen con tono de advertencia, por favor no hagas una escena. ¿Una escena? ¿Decir lo que uno siente ahora es un show? Victoria también se levantó, poniéndose la mano en su vientre a un plano, como si estuviera actuando para una telenovela. Tal vez Eleanor necesita tiempo para pensar en lo que realmente importa aquí, el futuro del bebé o su ego. Fue entonces cuando vi otros papeles sobre la mesa. Documentos financieros. Planes del fideicomiso del bebé. Y ahí me quedé sin aliento. Un logotipo familiar. Thompson and Associates, ¿saben qué? Dije mientras agarraba mi bolso. Tienen razón. Si necesito tiempo para pensar, y para hacer una llamada. ¿A quién? Preguntó Patricia, con ese tono como si yo no pudiera conocer a nadie importante. A alguien que conocía al papá de Isen. Alguien que sí entiende lo que de verdad significa familia. Salí de esa casa perfecta, toda color beige, pero alcancé a oír a Victoria murmurar. Por esto mismo necesitamos que firme esos papeles. Ya en mi carro, marqué el número que había ignorado el sábado. Tom Thompson contestó en la segunda llamada. Gayyaner, he estado tratando de hablar contigo. Tenemos que discutir el fideicomiso de Richard. Hay cosas importantes que debes saber. ¿Puedo pasar por tu oficina? ¿Qué tal ahora? No puede esperar mucho más. Mientras manejaba rumbo al centro, pensé en las palabras de Richard, el dinero solo debe ir a quienes lo merecen. Por primera vez en años, me pregunté si él hablaba de algo más que principios. Tal vez estaba preparando justo para este momento. Thompson y Asociados estaba en el mismo edificio donde Richard trabajó, aunque ahora solo el nombre de Tom estaba en la puerta. Me recibió con la calidez de alguien que conocía bien a nuestra familia. Gayyaner, lamento mucho no haber ido al funeral de Richard. Estaba en medio de un caso internacional. Está bien, Tom, le respondí, sentándome frente a su escritorio. Cuéntame del fideicomiso. Sacó una carpeta gruesa y su cara se puso seria. Richard fue muy específico con sus instrucciones. El fideicomiso de la familia Whitmore incluye el dinero de su seguro de vida y varias inversiones. Con los intereses de 15 años, ahora vale unos $2.5 millones. Sentí que me quedaba sin aire.
2.5 millones. Richard fue muy cuidadoso, continuó Tom. Maximizó su seguro antes de que lo diagnosticaran y movió bien sus activos. Pero lo más importante es esto. Se ajustó los lentes. Incluyó una cláusula de carácter moral. El fideicomiso nombra a Eisen como beneficiario, pero tú, Eleanor, eres la única fideicomisaria con poder total. Tú decides si el dinero se entrega, pero solo si Eisen demuestra, y cito a Richard, respeto por la familia, buen carácter moral y gratitud. Me quedé mirando los documentos. Richard hizo esto. Y él estaba muy preocupado por lo que llamaba la influencia de futuras relaciones. Quería asegurarse de que la herencia fuera para alguien que valorara lo que ustedes construyeron, no solo por el dinero. ¿Y si Eisen no cumple? Entonces tú puedes redirigir ese dinero a una obra, a otro familiar, a quien tú consideres digno. Richard te dejó el control total. Pensé en los papeles en casa de Eisen. Los que querían borrarme de la vida de mi nieto. Tom, ¿qué pasaría si revelo que este fideicomiso existe? Tom se recargó en la silla, sonriendo un poco. Bueno, eso sin duda cambiaría las cosas en cualquier reunión familiar de planeación financiera, ¿no crees? ¿Puedes prepararme un documento oficial? Algo que diga los detalles, mi papel como fideicomisaria y las condiciones. Lo tengo listo mañana. Eleanor, Richard estaría orgulloso de ti por defenderte. Al salir de su oficina, sentí algo que no había sentido en meses, poder. No el tipo de poder de los Harrison con su dinero y sus contactos, sino el poder silencioso de alguien a quien subestimaron. Tenía 6 llamadas perdidas de Eisen. No le regresé ninguna. Que se queden con la duda, pensé. Que se sienten en su sala color beige y se den cuenta de que, tal vez, solo tal vez, le jugaron al vivo con la persona equivocada. Esa noche, me senté con la foto de Richard, la de nuestro aniversario número 20. Tú ya sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Susurré. Sabías que iba a necesitar protección, incluso de nuestro propio hijo. Obviamente, la foto no respondió, pero por un momento sentí como si escuchara su voz. La familia no se trata de sangre o dinero. Se trata de honor. Asegúrate de que Eisen lo recuerde. Y lo haré. Mañana. Mañana todos se van a enterar de que Eleanor Whitmore no es solo una viejita a la que pueden hacer a un lado. Soy una madre que lo dio todo, una viuda que respetó el legado de su esposo, y ahora, la única responsable de un fideicomiso de 2.5 millones de dólares. Tengo todas las razones del mundo para exigir respeto. La llamada llegó a las 7 de la mañana. Era Eisen, con la voz tensa, apenas controlando el pánico. Mamá, tenemos que hablar. Victoria dijo que te fuiste muy molesta ayer. ¿Molesta? Respondí mientras tomaba mi café, más tranquila de lo que esperaba. No, Eisen. Me fui con claridad. ¿Qué significa eso? Que he estado leyendo, pensando. Tu papá dejó algo más que recuerdos, ¿sabes? Hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿De qué estás hablando? Pasa a la casa al mediodía. Solo tú. Lo hablamos entonces. Mamá, tengo pacientes. Reagéndalos. A menos que tu madre no sea lo suficientemente importante como para merecer una hora de tu tiempo. Eso no es justo. No, no lo es. A las 12, Eisen. Pasé la mañana preparándome. Tom Thompson me entregó los documentos del fideicomiso, todo legal y claro. Los puse sobre la mesa del comedor, la misma donde Eisen hacía la tarea, donde comimos miles de veces, donde le conté que su papá había muerto. Eisen llegó 15 minutos tarde, apurado. Mamá, ¿de qué se trata esto? Victoria está preocupada. ¿Victoria está preocupada? Me reí sin alegría. Qué amable de su parte. Siéntate, Eisen. Se sentó y miró los papeles con desconfianza. ¿Y esto es tu herencia? O lo que podría ser tu herencia, si cumples con las condiciones que tu padre dejó. Le deslicé los documentos. Observé cómo su rostro cambiaba al leer.
Se le fue el color de la cara, luego le regresó, a parches. 2.5 millones. Con una cláusula de carácter moral. Tu papá fue muy claro con el tipo de hombre que merecía recibir ese dinero. ¿Y tú eres la que lo controla? ¿Todo? Y cada centavo, dije. Por primera vez en meses, me miró con atención real. No con esa cortesía fingida que me había dado últimamente. Me vio de verdad. ¿Por qué no me habías dicho esto antes? ¿Y habría importado? ¿Cuando los Harrison te estaban echando dinero encima? ¿Hubiera cambiado algo saber de este fideicomiso? Y no es que yo, se detuvo, se pasó la mano por el cabello. Esto cambia todo. Sí. Porque ayer querías que firmara para quitarme el derecho de ver a mi nieto. Hoy hay dinero, y de pronto sí importo. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícame cómo presentas a otra pareja como tus papás verdaderos en tu boda. Cómo mandas a tu madre a la mesa de los rechazados. Cómo nombras a tu hijo con los apellidos de todos, menos de quien te crió. Cada palabra le pegaba como golpe. Bien, pensé. Que sienta aunque sea un poquito de lo que yo sentí. Los Harrison, ellos te compraron. Y tú te dejaste. Pero tu papá ya lo veía venir, Isen. Por eso puso condiciones. Quería que este dinero fuera para alguien que valore a su familia, no solo su precio. Isen miró los papeles otra vez. ¿Qué tengo que hacer? Esa pregunta me rompió el corazón. No dijo lo siento, ni tenías razón. Solo preguntó qué tengo que hacer. Tienes que recordar quién eres. ¿Quiénes somos? Tienes que demostrarme que el niño que crié sigue ahí, debajo de toda esa influencia de los Harrison. Mamá, yo. O no he terminado. Tienes 6 meses. 6 meses para probar que entiendes lo que realmente significa la familia. Que puedes honrar la memoria de tu padre y los sacrificios que yo hice. Que puedes ser un hijo digno de respeto. ¿Y si no? ¿Si tú decides que no cumplo con eso? Lo miré directo a los ojos. De entonces el dinero se va a la fundación de Alzheimer. Todo. Tu bisabuela tenía Alzheimer. Tu padre le habría parecido muy irónico que ese dinero se use para ayudar a recordar, cuando su propio hijo eligió olvidar. Isen se levantó de golpe. Necesito pensar en todo esto. Hazlo, le dije. Pero mientras piensas, recuerda algo, yo no necesito tu dinero, ni la aprobación de los Harrison. He sobrevivido 15 años sin tu papá, y los últimos 2 siendo hecha a un lado por ti. Estaré bien, pase lo que pase. La pregunta es, ¿y tú? Se fue sin despedirse, con los papeles apretados en la mano. Escuché cómo arrancó el carro en la cochera, seguramente corriendo de regreso con Victoria. Esa tarde, mi teléfono no dejó de sonar. Llamaban Victoria, Isen, hasta Patricia Harrison. No contesté a nadie. Que se quedaran en su sala beige, tratando de entender cómo manipular a alguien que, de pronto, tenía todas las cartas en la mano. Ya en la noche, me senté en el sillón viejo de Richard. Podía sentir su presencia fuerte. ¿Y esto era lo que querías? Le pregunté a la habitación vacía. ¿Que nuestro hijo solo me valorara cuando había dinero de por medio? Pero en el fondo sabía la respuesta. Richard no había querido este final. Solo se preparó para él. Sabía que a veces, proteger a quienes amamos también es protegerlos de sí mismos. La herencia nunca fue por el dinero. Fue para asegurarse de que nuestros valores, nuestros sacrificios, nuestro amor, no se olvidaran. Mañana vendrían más llamadas, más presión, tal vez hasta amenazas legales. Pero esa noche, por primera vez en 2 años, me sentí como Eleanor Whitmore otra vez. No solo la madre viejita de Isen a la que hay que controlar, sino una mujer con dignidad, con voz propia, y con poder para exigir respeto. Y si mi hijo quería su herencia, iba a tener que ganársela. Igual que yo me gané todo en mi vida, con amor de verdad, sacrificios reales y valores familiares firmes. Los Harrison podían quedarse con su penthouse y sus contactos. Yo tenía algo mucho más valioso,
la oportunidad de enseñarle a mi hijo una última lección sobre lo que realmente importa. Pasaron 3 días antes de la confrontación que ya me esperaba. Pero en vez de venir solo, Ethan trajo a toda la caballería Harrison. Llegaron a mi casa el jueves por la tarde, Ethan, Victoria, Donald y Patricia. Parecían una delegación enviada para negociar con un país enemigo. Eleanor, empezó Donald, apenas cruzando la puerta. Esto es muy irregular. Los temas de familia deben hablarse en familia. Estoy de acuerdo, le dije, guiándolos a la sala. Por eso lo hablé con mi hijo. No sabía que necesitaba su permiso para hablar del testamento de su padre. Patricia se sentó en mi sillón como si tuviera miedo de manchar su vestido carísimo. Seguramente podemos llegar a un arreglo razonable, dijo. Esto del fideicomiso está generando un estrés innecesario para Victoria, en su estado. ¿Su estado? Miré a mi nuera. ¿Te refieres a que está embarazada? Yo cargué a Ethan mientras trabajaba en 2 empleos y lloraba la muerte de mi madre. Creo que Victoria puede manejar una conversación. Y no hay necesidad de ponernos hostiles, intervino Donald, con ese tono de junta de consejo. Somos adultos. Hablemos con calma. Y claro, dije, acomodándome en el sillón de Richard. ¿Qué quieren discutir? Victoria habló por primera vez, con una voz dulce pero venenosa. Y creemos que estás siendo injusta con Ethan, usas el dinero para manipularlo, lo haces pasar por pruebas. Es cruel. La audacia me dejó sin aliento. ¿Manipular? ¿Cómo hacerlo llamarles mamá y papá? ¿Cómo sentarme con desconocidos en su boda? ¿Cómo querer que firme papeles para quitarme derechos como abuela? Eso es diferente, saltó ella. Solo queríamos poner límites, por el bien del bebé. No. Querían borrarme. Eso es muy distinto. Ethan, que no había dicho nada, finalmente habló. Mamá, por favor. ¿No podemos arreglar esto? Los Harrison están dispuestos a incluirte más, si liberas los fondos del fideicomiso. ¿Incluirme más? Me reí, pero fue una risa amarga. ¡Qué generosos! Me dejan ver a mi nieto con supervisión si les entrego $2,5 millones. No se trata del dinero, dijo Donald, y eso sí fue un chiste viniendo de alguien que mide todo con billetes. Se trata de lo que es mejor para Ethan y su familia. ¿Su familia? Repetí. A ver, Donald, dime, ¿qué hace una familia? ¿La sangre, la historia, el sacrificio, o solo quien tenga el chequera más grande? Estás torciendo las cosas, dijo Patricia. Hemos aceptado a Ethan completamente. Lo compraron, solté sin poder contenerme. Se llevaron a mi hijo y lo convirtieron en alguien que ya no reconozco. Alguien que se avergüenza de dónde viene, de quién es en realidad. Mamá, dijo Ethan, con voz suplicante. No me da vergüenza. No. Entonces, ¿por qué los presentaste como tus verdaderos padres? ¿Por qué borraste a tu papá y a mí de tu boda, del nombre de tu hijo, de tu vida? La sala se quedó en completo silencio. Hasta los Harrison parecían no saber qué decir por un momento. Finalmente, Victoria se levantó. Esto es chantaje emocional. No puedes obligar a alguien a quererte solo por no darle dinero. Tienes razón, respondí en voz baja. No se puede. Por eso no le estoy pidiendo a Ethan que me quiera. Le estoy pidiendo que recuerde quién es. Que honre la memoria de su padre. Que tenga el respeto mínimo por la mujer que dio todo por él. Si eso le parece demasiado, entonces no merece el dinero de su papá. Vamos a pelear esto en la corte, amenazó Donald. Ningún juez va a aceptar condiciones tan vagas. Sonreí. Por primera vez en días, sonreí de verdad. Tom Thompson opina diferente. Él redactó el fideicomiso. Dice que es sólido como una roca. Pero adelante, intenten. Seguro que los honorarios legales les van a costar una buena lana. Los Harrison se miraron entre ellos, haciendo cuentas mentales. Esperaban encontrarse con una señora débil, fácil de manipular. No contaban con la visión de Richard, ni con mi carácter.
¿Qué es exactamente lo que quieres? Preguntó Victoria, ya sin rodeos. Quiero de vuelta a mi hijo. Quiero que me traten como su madre, no como una vergüenza que hay que esconder. Quiero conocer a mi nieto, ser parte de su vida sin pedir permiso ni estar vigilada. Quiero el respeto que me he ganado con 30 años de sacrificios. ¿Y si estamos de acuerdo? Y dijo Isen. Si todo cambia. Entonces en 6 meses revisaremos el tema del fideicomiso. Tu padre creía en las segundas oportunidades, Isen. Yo también. Pero una oportunidad así requiere un cambio real, no solo actuar como si todo está bien. Se fueron poco después. Los Harrison murmuraban sobre abogados y opciones. Isen se quedó en la puerta, dudando. Mamá, lo siento. No me di cuenta de cómo se veía todo, de cómo se sentía. ¿De verdad no te diste cuenta? ¿O simplemente no te importó, hasta que hubo dinero de por medio? Se encogió. Le dolió. Eso no es justo. Casi nada de esto ha sido justo, hijo. Pero la vida rara vez lo es. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Después de que se fueron, llamé a Tom Thompson. Están amenazando con impugnar el fideicomiso. Que lo intenten, respondió con tranquilidad. Richard dejó todo muy claro. Además, ¿de verdad quieren ventilar en público cómo te han tratado? No les conviene. Tenía razón. A los Harrison les importaba demasiado su imagen como para arriesgarse a un escándalo que los haría ver como unos trepadores manipuladores que le robaron un hijo a su madre. Esa noche, me puse a ver álbumes de fotos. Isen a los 5, sin los dientes de adelante. A los 10, orgulloso con su proyecto de ciencias. A los 18, en su graduación, abrazándome fuerte. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Podría volver? Por primera vez desde que Richard murió, sentí que lo estaba honrando de verdad. No solo sobreviviendo, sino defendiendo lo que construimos juntos, nuestros valores, nuestra familia, nuestro amor. El dinero era solo una herramienta. La verdadera herencia que Richard dejó fue la fuerza para exigir lo justo, la sabiduría para ver más allá de las apariencias, y el valor para luchar por lo que sí importa. 6 meses. Isen tenía 6 meses para recordar quién era, de dónde venía y qué significaba una familia de verdad. Esperaba que fuera suficiente. Los cambios empezaron poco a poco. Una semana después de la confrontación, Isen llamó para preguntar si podía venir a cenar el domingo, él solo. Claro, dije, manteniendo la voz tranquila. A las 5. Como siempre, llegó puntual con flores. No eran de esas arregladas y caras que le gustan a Victoria, sino un ramito sencillo de margaritas del súper. Justo como los que yo me compraba cuando nos sobraban 50 pesos. Me acordé que te gustaban, dijo, un poco incómodo. Sí, me gustan, le respondí, mientras las tomaba. Noté cómo se quedaba parado en la puerta, sin saber si entrar o no. Pasa, Isen. Esta sigue siendo tu casa también. La cena al principio fue en silencio. Preparé sus platillos favoritos, carne al horno con zanahorias y papas. Nada elegante, solo comida que reconforta, de los tiempos más sencillos. Comía como si no hubiera probado comida casera en meses. Ya se me había olvidado lo rica que es esta comida, dijo, sirviéndose más. En casa de los Harrison nunca sirven esto en sus cenas. Hizo una mueca. Mamá, sé que me lo merezco, pero nada. ¿Quieres recuperar esta relación? Entonces necesitamos hablar con la verdad. Toda. Incluso la parte fea. Y hablamos. De verdad hablamos por primera vez en 2 años. Me contó de la presión que sentía por estar en el mundo de Victoria, ese sentimiento constante de no ser suficiente, a pesar de tener su título de médico. Nunca lo dicen directamente, explicó, empujando las papas en su plato, pero siempre hay ese tonito, como si yo tuviera que estar agradecido porque me aceptaron. ¿Y les creíste? Solo quería pertenecer a un lugar donde todo fuera más fácil, donde el éxito fuera algo normal, no algo que se consigue con esfuerzo y centavo por centavo.
Y no hay vergüenza en de dónde venimos, Ethan. Lo sé. Siempre lo supe, creo. Pero lo perdí de vista. Después de cenar, nos sentamos en la sala, viendo álbumes de fotos. Se rió con las fotos de cuando estaba en la tina de niño. Lloró un poco viendo las fotos de Richard. Lo extraño, dijo en voz baja. Extraño tener un papá. Donald Harrison no es tu padre, Ethan. Solo es un señor con dinero. Ya lo sé. Dios, ya lo sé. Cuando le dijiste papá en la boda, se cubrió la cara, vi tu expresión, aunque fue solo un segundo antes de que le escondieras. Nunca me había sentido tan avergonzado. Era un comienzo. No era perdón, aún no, pero sí una grieta en el muro que había entre nosotros. Regresó el siguiente domingo. Y el siguiente. A veces Victoria llamaba a media cena. Su voz se escuchaba aguda desde el celular, pero él empezó a mandarla al buzón. ¿No está feliz con esto?, me dijo una noche. ¿Con qué cenes con tu mamá? ¿Con qué esté eligiendo bandos? Así lo dijo. No debería haber bandos, Ethan. La familia no es una competencia. La tercera semana, trajo unas fotos de ultrasonido. ¿Quieres verlas? Miré las imágenes borrosas. Ya se le notaba el perfil a mi nieto. ¿Ya decidieron el nombre? Se movió incómodo. Victoria quiere que tenga nombres de los Harrison. ¿Y tú? Y pensaba que, si es niño, quizá ponerle Richard de segundo nombre. Por papá. Otra grieta. Otro pequeño triunfo. No era suficiente, no todavía, pero era algo. La verdadera prueba llegó cuando Victoria por fin enfrentó todo directamente. Se apareció en mi casa un martes por la tarde. Ya se le notaba la panza debajo de su vestido de maternidad, muy elegante. Tenemos que hablar, dijo, entrando como si fuera su casa. La adelante, pasa, le contesté, seca. Miró mi sala con esa mirada de siempre, de desprecio. Esto tiene que terminar. Estás confundiendo a Ethan, haciéndolo sentir culpable. No es sano. Lo que no es sano es querer borrar una relación de 30 años solo porque no encaja con tu estilo. Estoy pensando en el bebé, insistió. Los niños necesitan estabilidad, constancia, no estos dramas. El único drama aquí es el que tú estás creando. Yo solo ceno con mi hijo. Con tu hijo, al que estás manipulando con ese fideicomiso. Sonreí, interesante forma de verlo, le dije. Dime, cuando tus papás ofrecieron el penthouse, ¿también estaban secuestrando a Ethan con su dinero? ¿O eso es diferente? Victoria se puso roja. Nosotros le hemos dado oportunidades a Ethan. No, ustedes le dieron un guión que seguir, sé agradecido. Sé obediente. Sé como los Harrison quieren que seas. Su papá y yo le dimos otra cosa, raíces, valores, y la idea de que el carácter importa más que el dinero. Por eso necesitamos límites, insistió ella. No. Por eso Ethan necesita recordar quién es. No puedes construir una vida negando de dónde vienes. Salió de la casa molesta, pero algo había cambiado. Las cenas de los domingos siguieron. Ethan empezó a compartir más dudas sobre el estilo de vida de los Harrison, recuerdos de su papá, incluso desacuerdos con Victoria. Quiere contratar una enfermera de noche ya, me dijo una noche. Dice que necesita dormir por su trabajo en la fundación. ¿Tú qué quieres? Yo quiero estar ahí. Levantarme en la madrugada, cambiar pañales, como tú lo hacías conmigo. ¿Te acuerdas de eso? O no con claridad, pero me acuerdo de sentirme seguro. Siempre supe que estabas ahí. 4 meses después, Ethan tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí. Rechazó la oferta de casa que le hicieron los Harrison. Nos vamos a quedar en nuestro depa, dijo durante una cena familiar muy tensa. Cuando estemos listos para una casa, la compraremos nosotros. Donald se puso morado, Patricia lloró, y Victoria no le habló durante una semana. Pero Ethan no se movió. Se sintió mal, me explicó después.
Tomar más de ellos cuando ya había tomado tanto de ti. Yo nunca te pedí que rechazara su ayuda. Él lo sé. Pero papá lo habría hecho. Él diría que un hombre mantiene a su familia por su cuenta. Y sí, Richard habría dicho exactamente eso. Por primera vez en años, vi a Richard en los ojos de nuestro hijo. Esa determinación silenciosa. Ese orgullo. Esa independencia. El bebé nació temprano, un martes lluvioso a las 4 de la mañana. Mamá, ¿puedes venir? Victoria está en labor de parto, y necesito que estés aquí, me dijo Isen por teléfono. Rompí todos los límites de velocidad para llegar al hospital. Los Harrison ya estaban ahí, como era de esperarse, adueñándose de la sala de espera como si fuera suya. Pero cuando Isen salió, vino directo hacia mí. Es un niño, dijo, con lágrimas en los ojos. Richard Thomas Whitmore. Se escuchó claramente el suspiro de Patricia. Pero habíamos quedado en Harrison Donald, dijo ella. Ah, no, respondió Isen firme. Eso lo decidiste tú. Yo elegí otra cosa. Mi hijo va a llevar el nombre de su abuelo. Sostuve a mi nieto por primera vez esa misma tarde, Richard Thomas, con la nariz de su papá y, tal vez, la barbilla de su abuelo. Perfecto. Bola, mi niño, le susurré. Soy tu abuela Eleanor, y te voy a contar todo sobre el gran hombre que llevaba tu nombre. Victoria, desde la cama, cansada y emocional, nos miraba. Se parece a Isen, dijo suavemente. Como en las fotos de bebé que nos enseñaste. Era una señal de paz, chiquita, pero importante. Sí, le respondí. Los genes Whitmore son fuertes. La verdadera transformación vino en las semanas siguientes. Isen, como había prometido, estuvo totalmente presente con el bebé. Se tomó su licencia de paternidad, aunque a Donald no le gustara. Venía a mi casa con el pequeño Richard, pedía consejos, me compartía momentos especiales. Mamá, ¿cómo lo hiciste tú sola? Me preguntó una noche, mientras caminaba con Richard llorando en brazos. Yo tengo a Victoria y aún así estoy agotado. Haces lo que tengas que hacer por tus hijos. Lo vas a entender cada vez más mientras crece. Creo que ya lo estoy entendiendo, mamá, sobre el fideicomiso. Aún nos quedan 6 semanas, Isen. Lo sé, pero necesito decir esto. Quédate con el dinero. Me le quedé viendo. ¿Qué? Quédate con el dinero. Guárdalo para Richard, dónalo, o úsalo tú. No lo quiero. No porque no lo necesite, sino porque necesito algo más. ¿Y qué es eso? Necesito saber que cuando vengo aquí, cuando te digo mamá, cuando te pido ayuda, es porque eres mi mamá, no porque manejas un fondo de dinero. Quiero que tú también lo sepas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Isen. Estaba muy perdido, mamá. Metido en su mundo, con sus valores. Pero estos meses, al verte, al recordar la integridad de papá, me di cuenta de que quiero que mi hijo tenga eso. Quiero que sepa de dónde viene, y que se sienta orgulloso. Y Victoria, está aprendiendo. No ha llegado, pero lo está intentando. Ve cómo eres con Richard, lo natural que se te da. Su mamá, Patricia, lo carga como si se fuera a romper o le fuera a manchar la ropa. Tú lo cargas como algo valioso pero fuerte, como me cargabas a mí. Nos quedamos en silencio, tranquilos. 3 generaciones de Whitmore juntos. El legado de Richard seguía vivo. No en el dinero, sino en los valores que pasamos. En el amor que se da sin condiciones. En la fuerza de defender lo que importa. Guardaré el fondo para Richard, decidí. Para la universidad, o si quiere poner un negocio, o lo que sueñe. Pero con las mismas condiciones, tendrá que demostrar que entiende lo que significa la familia. O lo hará, dijo Isen con seguridad. Nosotros nos vamos a encargar de eso. Como si entendiera, el pequeño Richard abrió los ojos, mirando hacia nosotros con esa mirada de recién nacido que parece verlo todo. Cuéntale de su abuelo, dijo Isen, en voz baja. Cuéntale todo. Lo bueno, lo difícil, las lecciones.
que sepa quién fue. Y así lo hice. Con mi hijo a un lado y mi nieto en brazos, empecé la historia de Richard Whitmore, abogado, esposo, padre, y el hombre que nos amó tanto que nos protegió incluso después de morir. Los Harrison aún estaban presentes en la vida de Eisen, pero ya no la controlaban. Las cenas de los domingos se volvieron tradición otra vez. Mi nombre aparecía en todas las listas de emergencia. Y cuando Richard dio sus primeros pasos, fue en mi sala, caminando hacia mí mientras Eisen lo animaba. El dinero del fondo seguía ahí, intacto, esperando a la siguiente generación. Pero el verdadero fondo, el que se basa en amor, sacrificio y respeto mutuo, ese ya se había restaurado. Gracias, me dijo Eisen una noche mientras veíamos al pequeño jugar con los mismos bloques que él usó hace 30 años. Por no rendirte conmigo, por luchar por nosotros. Eso hacemos las mamás, respondí sin más. Luchamos por nuestros hijos, incluso cuando ellos no saben que lo necesitan. Especialmente en esos momentos, dijo él, abrazándome con fuerza. Se sintió como regresar a casa. 6 meses exactos después de que hablé del fondo, nos juntamos para la cena del domingo. Eisen, Victoria, el bebé Richard y yo. Incluso Victoria ya se sentía más a gusto en mi casa, se quitaba los tacones de marca y pedía repetir pot roast. Eleanor, me dijo mientras yo recogía los platos, te debo una disculpa. Me detuve con los trastes en la mano. Estaba amenazada por ti, por tu relación con Eisen, por su historia contigo. Pensé que tenía que competir, demostrar que los Harrison éramos mejores. Me equivoqué. Todos cometemos errores, le dije con cuidado, mis papás, ellos miden todo por cuánto cuesta, cuánto vale. Pero al verte con Richard, al ver cómo ha cambiado Eisen, empiezo a entender que hay cosas que el dinero no puede comprar. No fue un cambio total. Victoria todavía mencionaba marcas importantes y se preocupaba demasiado por las apariencias. Pero también me llamaba cuando Richard tenía fiebre, me pedía que lo cuidara cuando los Harrison estaban ocupados, y empezó a decirme Eleanor en vez de la mamá de Eisen. Mamá, dijo Eisen, rebotando a Richard en sus piernas, hemos estado pensando en el Día de Acción de Gracias. Sentí un bajón en el pecho. Aquí viene, pensé. La típica negociación de a qué familia le toca cada festividad. Queremos hacerlo aquí, continuó. En tu casa. Donde crecí, donde papá cortaba el pavo y tú hacías esa cazuela de ejotes que fingía odiar, pero en realidad me encantaba. Aquí. No pude ocultar mi sorpresa. Si está bien para ti. Los Harrison también están invitados, si quieren venir. Pero aquí es donde debe celebrarse el Día de Gracias. Aquí es casa. Victoria asintió. Richard debe saber de dónde viene su papá. Tener recuerdos en esta casa, como los tiene Eisen. Pensé en todas esas fiestas solitarias, comiendo pavo sola mientras Eisen celebraba en otro lado. Ahora mi mesa volvería a estar llena. Me encantaría, alcancé a decir con un nudo en la garganta. Al día siguiente me llamó Tom Thompson. Entonces, Eleanor, ¿cuál es el veredicto del fideicomiso? Ya pasaron los 6 meses de Eisen. Pasó, respondí sin dudar. Con honores. ¿Hago el traspaso? No. Vamos a dejar el dinero guardado para la siguiente generación. Con las mismas condiciones. Tom se rió leve. A Richard le gustaría. Siempre decía que la mejor herencia eran los valores, no las cosas. Y tenía razón. El dinero ya había cumplido su propósito, no como premio, sino como detonante. Hizo que Eisen se cuestionara, que recordara sus raíces, que eligiera lo que en verdad importa. El Día de Gracias llegó con ese caos bonito que ya extrañaba. Victoria estresada por los platos hasta que le puse a Richard en brazos y le dije que se relajara. Eisen tomó el papel de su padre, cortando el pavo con el mismo cuchillo que usaba Richard. Incluso vinieron los Harrison. Patricia trajo su famosa tarta y Donald, para sorpresa de todos, se remangó para ayudar a lavar los platos. Esto está bonito, dijo Patricia en voz baja, viendo cómo Eisen le enseñaba a Richard la pared de fotos. Se siente real. De hogar. Es solo eso, respondí.
Hogar. Exacto, dijo ella con un tono nostálgico. Nos sentamos todos a la mesa, tomados de las manos para dar gracias. Pensé en el camino que habíamos recorrido, desde aquel horrible brindis en la boda, hasta este momento real de familia. No había sido fácil. Aún había momentos incómodos, costumbres difíciles de soltar. Pero todos estábamos intentando. ¿De qué estás agradecida, mamá? Me preguntó Isen cuando fue mi turno. Miré la mesa. A mi hijo, que había vuelto a ser el mismo. A mi nuera, aprendiendo a ver más allá de las apariencias. A mi nieto, ese puente entre dos mundos. Incluso a los Harrison, más humildes y más humanos. Estoy agradecida por las segundas oportunidades, dije. Por la sabiduría de saber cuándo mantenerse firme y cuándo perdonar. Por un esposo que nos amó tanto que nos protegió, incluso sin estar presente. Y por la familia. Con todo y lo complicada e imperfecta que sea, es nuestra. Amén, dijo Donald, sorprendiendo a todos. Y yo estoy agradecido por Eleanor, quien nos recordó a todos lo que de verdad importa. Fue más de lo que jamás esperé de él. Al final, entendí que uno puede crecer a cualquier edad. Después de la cena, ya medio dormidos y con el estómago lleno, estábamos viendo a Richard jugar con los bloques de madera que eran de su abuelo. Entonces Victoria me dijo: Eleanor, ¿nos cuentas sobre Richard? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue su vida juntos? Me doy cuenta de que nunca te lo pregunté de verdad. Así que les conté. Como lo conocí en la universidad, todo lo que batallamos para salir adelante, la alegría cuando nació Isen, y el golpe tan fuerte cuando supimos que Richard estaba enfermo. Les hablé de su honestidad, de cómo siempre pensaba en el futuro, de su amor incondicional por la familia. Se oye como un gran hombre, dijo Victoria bajito. Me hubiera encantado conocerlo. A él le habrías caído bien, le contesté, y me sorprendí de que en verdad lo sentía. Le habría gustado que hicieras feliz a Isen, que seas buena mamá para el pequeño Richard. Solo habría querido asegurarse de que entendieras que no estabas entrando solo a una relación, sino a una historia. A un legado. Ahora entiendo, dijo ella. O al menos, estoy empezando a entender. Ya cuando se iban, Isen me llamó aparte. Mamá, he estado pensando en eso que dijiste ese día, que papá creía que el dinero debía ir solo a quienes lo merecen. Sí. Quiero merecerlo. No el dinero, merecer ser su hijo. Ser tu hijo. Quiero que Richard crezca sabiendo que viene de personas que valoraban más el amor que el dinero, más la honestidad que la imagen. Ya estás ahí, mi amor, le dije. Volviste porque tú mismo te abriste el camino, incluso cuando yo no podía verlo. Se fueron con la promesa de volver el próximo domingo. ¿Y el que sigue? La casa se sentía distinta. Ya no vacía, sino llena de esperanza. De recuerdos futuros esperando a crearse. Entré al estudio de Richard, donde estaban los papeles del fideicomiso, los mismos que habían cambiado todo, y a la vez, nada. El dinero seguía sin tocarse, esperando a que el pequeño Richard creciera y supiera lo que realmente vale. Lo logramos, amor, le susurré a la foto de Richard. Salvamos a nuestro hijo. Protegimos a nuestra familia. Honramos nuestros valores. Al final, eso es lo único que un padre puede esperar. Que sus hijos recuerden quiénes son, de dónde vienen, y qué es lo que realmente importa. Se necesitó un fideicomiso para que Isen recordara. Pero la verdadera confianza siempre estuvo ahí, esperando a ser recuperada. Los Harrison ahora serían parte de nuestras vidas, pero ya no las dominaban. Habíamos encontrado equilibrio, respeto, incluso cariño. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que construimos con lucha, con sacrificio, y con un amor terco que no se rindió. Apagué las luces y me fui a dormir. Sentía a Richard cerca, no como un fantasma, ni como un recuerdo triste, sino como algo vivo. En la integridad renovada de nuestro hijo. En el nombre de nuestro nieto. En los valores que resistieron la tormenta y salieron más fuertes. Aquel muchacho que un día me prometió cuidarme, se convirtió en un hombre que entendió que cuidar no era dar dinero,
sino estar presente, respetar, y tener el valor de elegir a la familia antes que a la fortuna. Y eso vale más que $2.5 millones. Eso no tiene precio.